Les damos la más cordial bienvenida a todos los que están viendo por televisión. Bienvenidos al Centro Cristiano La Joya. Nos encontramos en el Zacatecas número 30, Colonia La Joya, municipio de Tultitlán. Véngase un día, usted que nos está viendo por televisión o está escuchando la conferencia por CD o en tiempo real, CCJ Radio, sean bienvenidos. Y bueno, el tema de hoy es vidas de compromiso. ¿Y qué le parece si oramos y le pedimos a Dios que Él sea el que nos hable y que nos permita crecer, nos permita comprometernos con Dios para ver cambios en nuestra familia, nuestro matrimonio, en nuestros hijos? Padre, damos gracias porque tú eres bueno. Y te pedimos, Señor, que pongas un verdadero compromiso para contigo, Señor. Un compromiso en donde cada uno de nosotros podamos honrarte en lo que tú nos pidas hacer y darte buenas cuentas, Señor. Danos un corazón dócil, humilde para escuchar tu voz y para que cuando tú nos digas en qué cambiar, lo hagamos con amor para seguir creciendo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, el tema es vidas de compromiso y es importante saber qué significa comprometernos con Dios. Y comprometernos con Dios es un acuerdo formal que se adquiere con Dios para hacer su voluntad. Un acuerdo que yo hago con Dios para hacer su voluntad, como Él quiera, como Él me lo pida, no como yo quiera y cuando yo quiera. Una persona comprometida con Dios es alguien especial que Dios bendice. Y yo estoy orando porque la iglesia es una iglesia comprometida, una iglesia bendecida, una iglesia próspera en lo espiritual, pero también en todas las áreas. Y esto, la clave es compromiso. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Repita conmigo: Dios es Dios. Y luego dice: Dios fiel. Tenemos un Dios fiel que nos ama y nos quiere bendecir. Pero dice algo interesante: que guarda el pacto y la misericordia. Hay algo muy importante que dice que guarda el pacto y la misericordia. Y a los que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí hay una condición: a los que le aman. Bueno, ya llevamos un paso bueno. ¿Quién ama aquí a Dios? Bueno, ya llevamos un puntito, una palomita. Dice: a los que le aman. Y luego dice: y guardan sus mandamientos. Guardan sus mandamientos, que aprendemos la palabra de Dios, la guardamos en nuestro corazón y la vivimos. Y aquí viene la promesa, viene el regalo: hasta 1000 generaciones. Entonces, esto derriba todo argumento de por qué a mí me va mal, por qué tengo tantos problemas, por qué me asaltan, por qué me secuestran, por qué hay robos, por qué no tengo trabajo, porque dice Dios, Dios es Dios, Dios es fiel y que guarda el pacto y la misericordia. Hay un pacto que Dios ha dado para su pueblo y un Dios de misericordia, se agrada de misericordia. A los que le aman y guardan sus mandamientos, los viven, su palabra, dice hasta 1000 generaciones. Yo quiero ser de esos. Yo le pido a Dios: Señor, ten misericordia de mí, y si hay algo que estoy haciendo mal, corrígeme. Yo quiero, Señor, ser un hombre comprometido contigo y que mi familia se comprometa contigo en todas las áreas, en todas las áreas. Y entre más nos comprometemos, Dios nos va a usar más y más y más. Y yo recuerdo mucho mi padre espiritual, Gonzalo Vega, decía: yo uso a la gente que trabaja. Y yo recuerdo que en esa época iba yo a las cárceles, iba yo a las calles, el evangelismo. Y un día me dice: oye, ¿puedes apoyar a ir a Zumpango? Se está abriendo una obra. Es una casa, mi esposa está embarazada, 8 meses de embarazo, y la reunión era a las 8 de la noche en Zumpango y regresarnos después. Llegamos aquí como 12 de la noche. Y yo le dije: sí.
Y yo siempre dije a Dios, lo que tú quieras, cuando tú me digas hacer algo, yo lo voy a hacer. No voy a ver distancias, gasolina, tiempos. Yo puedo decir, no, pues mira, mi esposa ya va a tener a mi bebé, no se puede, busca a otro. Y Él me dijo, yo busco, Dios pone en mi corazón a la gente que está ocupada, que está trabajando. Y es importante que realmente sepamos lo que es un compromiso con Dios. Si Dios te pide hacer algo, hazlo y hazlo bien. Y te pide otra cosa, gózate y dile, sí, Señor. Y otra, sí, Señor. A veces ya no hay tiempo, Señor, quisiera yo hacerme dos para hacer muchas cosas. Digo, pero gracias, Señor, hasta donde pueda tratar de hacer las cosas para ti, Señor. Entonces es muy importante saber que es un acuerdo formal que se adquiere con Dios para hacer su voluntad. Y es importante que el pueblo de Dios seamos entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Que no vivas al día y pues quién sabe, hoy amaneció, pues hoy vamos a vivir. No, seamos entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Así como los hijos de Isaacar. No sé si recuerde, Primera de Crónicas 12:32. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Qué interesante. Están atentos qué está pasando en Europa, en otros países, qué está pasando en nuestro país, en todas las áreas. Entonces somos entendidos y luego tiempo con Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres? Conforme a lo que está pasando. Y Dios da revelación y nos muestra qué hacer, entendidos en los tiempos. No vivir por vivir, sino estar al día como siervos y siervas de Dios, entendidos en los tiempos. Y bueno, ¿por qué tenemos que ser entendidos en los tiempos de Dios? En los tiempos, porque tenemos que preguntarnos qué está pasando en este tiempo. Vemos que hay problemas de inseguridad, de corrupción, hay problemas donde se escuchan rumores de guerra, asaltos, secuestros y robos en diferentes lugares, desastres naturales en México y en el mundo. Y entonces tenemos que decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces Dios nos da instrucciones y nos va como iglesia a fortalecer, a unirnos en oración. Pues ahora es tiempo de compartir allá afuera, es tiempo de dar cursos, es tiempo de hablar a la familia. Dios nos va a ir mostrando porque estamos siendo entendidos de los tiempos. Y entonces Dios nos va a bendecir. Es por eso que tenemos que estar sensibles a la voz de Dios. Y un pueblo comprometido con Dios siempre tiene que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quiero hacer tu voluntad. ¿Y sabe qué quiere Dios que hagamos? Una de las cosas que Dios quiere es que nosotros podamos pelear por los nuestros. ¿Quién ama a su familia? Dios te dice que necesitas pelear por los tuyos. Pero mire, Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Desde esa época todos están ocupados, todos tienen compromisos, todos están cansados después del trabajo. Dice, y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. No hay compromiso, pero si quieren bendición. Y Dios quiere gente comprometida, porque quiere hacer cosas grandes en esta tierra. Pero tú y yo somos parte de un instrumento del propósito de Dios. ¿Y qué ha pasado? Desde hace mucho tiempo, por no haber compromiso, pues las personas, el pueblo abre puertas espirituales y llega el enemigo y se cumple lo que dice Oseas capítulo 4 versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oye, voy a empezar cursos bíblicos la próxima semana. Ay, no, voy a descansar. No, qué flojera. Tengo que ir a ver a mi mamá, tengo que lavar el coche. Hay cosas para muchos más importantes que el día de reposo y de alimentarse de las cosas de Dios.
Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero mire lo que dice más adelante, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, o sea, olvidaste de vivir la palabra, dice, también yo, esto está muy tremendo, también yo me olvidaré de tus hijos. Wow. Yo no quiero que esto pase con la joya. Yo no quiero que esto pase con las familias. Y repito, hay gente que dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué mi hija embarazada? ¿Por qué mi hijo en las drogas? ¿Por qué? Porque mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque no quiere prepararse, no quiere tomar cursos bíblicos, no quiere comprometerse con Dios cuando hay un llamado a tu vida. Y mucha gente es muy comodina o muy así, dice, no, pero yo soy cristiano, yo asisto cuando puedo o estoy desocupado, no sirvo, pero me reúno a la iglesia, tengo mi Biblia. Claro, no leo la Biblia porque tengo mucho trabajo, tampoco oro. Le digo a mi esposa que ore por mí, pero no me preocupo porque ya soy salvo y nadie me lo quita. Gran error. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, no estuve yo sirviéndote, Señor, no estuve en el ministerio. Y dice Dios en el versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tremenda palabra. Falta de compromiso. Pues en ese tiempo, ayer les mencionaba a mi esposo que cumplía años, y en ese tiempo yo he meditado mucho que en nuestra vida hay etapas. Esas etapas que nosotros vivimos como personas, como seres humanos, son valiosas y son irrepetibles. Y esa palabra llama mi atención porque quiere decir que cada etapa de nuestra vida tenemos que vivirla conforme a la voluntad de Dios y no como nosotros creemos que es lo correcto. Qué importante es tener la Biblia como nuestro libro de texto. Y a mí me gusta mucho hablar a las mujeres porque como mujeres somos valiosas y Dios nos ha dado un papel muy importante. Somos mujeres de influencia. Tú eres una mujer de influencia donde estás. Y yo quiero que te preguntes, ¿qué tipo de influencia generas a las personas que están a tu alrededor? Qué importante es decidirnos vivir por Dios y para Dios. Dice la Biblia que hemos sido creados por Él y para Él. Así es que nuestra vida le pertenece al Señor y por lo tanto tenemos que vivir conforme a sus propósitos. Nuestra vida no es una vida que Dios la haya enviado a la tierra por casualidad. Puso un llamado en tu corazón, puso un propósito. Y uno de esos propósitos es que conozcamos al Señor, es que alcancemos la vida eterna y que vivamos conforme el Señor quiere en su palabra. Mucha gente, como decía mi esposo, se siente cómoda solamente de venir a la iglesia, escuchar la palabra, pero toda la semana la vive conforme quiere, no conforme a la palabra de Dios. Y qué importante es saber que Dios quiere que vivamos dentro de sus propósitos y dentro de su voluntad, porque Dios nos quiere bendecir. Dios quiere que vivamos conforme al plan que tiene trazado para cada uno de nosotros. Mucha gente permanece en su zona de confort, ahí se siente cómoda, viviendo su propia vida. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. A veces es cómodo vivir ahí porque no eres criticada, porque si el domingo vienes aquí y en la semana vives tu propia vida, lógicamente vas con la corriente del mundo. Hablas como el mundo, actúas como el mundo, piensas como el mundo. Entonces no se nota la diferencia y no eres criticada, vives una vida cómoda. Pero qué hermoso es cuando te empiezan a criticar porque eres cristiana y porque eres una mujer distinta. Porque decides vivir no conforme al patrón del mundo, sino conforme a los preceptos de Dios. Y te debes gozar de que te critiquen. ¿Por qué eres tan distinta? ¿Y por qué tú no hablas malas palabras? ¿Y por qué tú respetas a tu esposo? Gózate con eso, porque quiere decir que estás haciendo diferencia. Y nosotras, mujeres, estamos llamadas a hacer una diferencia. Te decía, eres una mujer de influencia. Pregúntate cuáles son tus círculos más cercanos de influencia.
Si estás casada, tus círculos en los que tú influencias más es como esposa y como madre. Y en la Biblia nos habla de mujeres que dejaron huella, mujeres que supieron mantenerse firmes, que decidieron caminar en el propósito de Dios para sus vidas a pesar de las circunstancias. Porque a veces es muy fácil poner todo tipo de pretextos. Es que yo no camino conforme a la voluntad de Dios porque tú no te imaginas cómo es mi esposo. Es que los hijos que me tocaron, y sabes que no podemos poner pretexto. Nosotros tenemos que tomarnos de Dios, porque en la Biblia tenemos ejemplos de mujeres que caminaron fieles a Dios a pesar de las circunstancias. Y esto Dios no lo dejó en la Biblia para que solo lo leamos como una historia, lo dejó para que sea un ejemplo para nuestras vidas, para que lo tomemos como una forma de vida. Una de las mujeres que a mí me reta es la vida de Esther. Ella no vivió una vida fácil. Ella pudo haberse llenado de pretextos para no cumplir el llamado que Dios había puesto en ella. Desde pequeña ella vivió una vida difícil, una vida de sufrimiento, y pudo haber pasado la vida entera quejándose de su desgracia. Sin embargo, a través de buscar a Dios, ella encontró consuelo y se levantó para cumplir el propósito de Dios. Yo creo que me puedo imaginar que Esther, siendo niña, pasando enfrente del palacio sin nunca imaginar que el propósito de Dios era que algún día, cuando ella creciera, iba a estar en ese palacio y iba a ser una mujer de influencia en ese lugar. Y tú y yo somos como Esther, somos mujeres de influencia. Tenemos una corona en nuestra cabeza, hablando espiritualmente, porque Dios es un rey y es nuestro papá. Dios ha colocado, mujer, en ti una corona. Pero esta corona nos habla de autoridad, así es que eres una mujer de influencia y una mujer de autoridad. Pero tenemos que ejercer esa influencia correctamente, con los preceptos de Dios. Porque si no, estamos siendo mujeres necias, que estamos destruyendo lo que Dios nos ha confiado. Y en Esther capítulo 2, versículo 7, voy a saltar varios versículos aquí para hablar un poco de su vida. Dice Esther 2:7, había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Esther fue huérfana de pequeña, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya, así es que vivió como una hija adoptiva. Y les decía que ella pudo haber puesto muchos pretextos, pero ella decidió poner su vida en las manos de Dios y empezar a caminar en sus propósitos. Versículo 11 dice que todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. ¿De qué nos habla este versículo? Esther fue una mujer que vivió sin sus padres, fue huérfana. De repente el rey escoge o manda a llamar a jóvenes de buen parecer, mujeres vírgenes, para que pudiera ser elegida reina. Yo creo que todos conocemos la historia. Y Esther es llamada al palacio, pero Esther era judía. Y en Esther 4:11, este versículo que yo les leí nos habla de que de repente cuando ella está en el reino, empieza a crecer un complot en contra de los judíos. Y Mardoqueo le dice, van a matarnos. Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Y Esther pudo haberse quedado muy cómoda, era la reina, esperando que el rey la protegiera, ¿verdad que sí? O de haber dicho, pues van a matar a todo mi pueblo, pero yo soy la reina y como el rey me ama, yo estoy segura en mi palacio. Pero Esther dice que reúnan, en Esther 4:15 dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ella estuvo dispuesta a cumplir su llamado. ¿Qué tanto estás dispuesta tú, mujer, a cumplir tu llamado? Dios nos ha puesto en lugares estratégicos.
Cada una de nosotros tenemos un lugar especial. Nuestra casa es un lugar especial donde Dios nos ha colocado y donde Dios está confiando en cada una de nosotras. Dios quiere que cumplamos con nuestra función como esposas y como madres. No podemos decirle al Señor, me equivoqué, dejo el lugar, porque si tú dejas de hacer tu función, hay alguien muy interesado en tomar tu papel. ¿Saben quién es? Es el enemigo. Él está muy interesado en destruir tu matrimonio y destruir a tus hijos. Así es que tenemos que ser valientes como Esther. Esther dijo, hay una ley donde me dice que no puedo entrar a ver al rey, porque si el rey no extiende su cetro, yo voy a morir, aunque sea la reina. Y hace 30 días que no me manda a llamar. Pero ella dijo, estoy dispuesta a cumplir. Y si perezco, que perezca. Estuvo aún dispuesta a morir, a dar su vida. Pero ella sabía que tenía un propósito y era una mujer que quería caminar en ese propósito de Dios. Y a mí, al leer estas historias, a mí me retan y te retan a ti también a decirle sí a Dios. Y decirle, Señor, quiero ser esa mujer valiente, que tome su lugar, cueste lo que cueste. Voy a estar ahí cumpliendo el propósito para el cual tú me has creado. Así es que qué importante es que tú y yo seamos mujeres valientes, sabiendo que somos valiosas, que Dios está con nosotros para cumplir el llamado y el propósito que hay en nuestras vidas. Bueno, yo quiero hablarles un poquito a los adolescentes o jóvenes que estén aquí, pero sobre todo a los papás, acerca del compromiso que tienen con sus hijos. Hay algo bien importante que pues el Señor te ha dado a ti, esa herencia, el Señor te ha dado esa semilla, ha puesto esas semillas en tus manos para que tú los hagas crecer, los fortalezcas y los dirijas conforme a la palabra de Dios. Pero esto no lo vas a cosechar de un día para otro, esto requiere de un tiempo, de un proceso. Y yo quiero hablar acerca de Daniel, y en Daniel 1:1 nos empieza a contar acerca de la historia. Y como vemos aquí, no empieza a hablar acerca de Daniel como niño, Daniel como adolescente, empieza ya la historia en general cuando son deportados a Babilonia. Pero si nosotros nos fijamos y nos ponemos a leer entre líneas, podemos ver cuál fue el legado que sus padres dejaron en Daniel, o cuál fue el legado que sus tutores o las personas que lo educaron, que lo instruyeron, dejaron en su corazón. Y lo que ellos hicieron, bueno, pues obviamente Daniel no nació siendo profeta, Daniel no nació siendo el ayudante del rey. Daniel nació como un niño común y corriente. Sin embargo, sus padres empezaron a inculcar en él la palabra de Dios, sobre todo la palabra de Dios, lo que le agradaba y lo que no le agradaba a Dios. Y también les empezaron a enseñar valores, principios, las costumbres de lo que ellos como judíos tenían que tener. Y vemos cómo fue un proceso, fue un tiempo que solamente sus padres tuvieron con Daniel, porque Daniel no estuvo todo el tiempo con sus padres. En algún momento él tuvo que salir. Y va a ser por circunstancias o cambio de etapas, ya sea que tus hijos comiencen a crecer y empiezan desde bebés chiquitos de kinder, luego pasan a la primaria, luego a la secundaria, preparatoria, y así van creciendo, o que sea un cambio de circunstancias donde solamente tuviste un cierto tiempo para poderlos entrenar. Y vemos cómo los padres de Daniel o los tutores de Daniel, no menciona la Biblia quiénes fueron, sin embargo, ellos inculcaron fuertemente en Daniel, en su corazón, la palabra de Dios. Y vemos cómo el tiempo de Daniel, de repente su entrenamiento terminó y cómo sus circunstancias, su vida cambió. Y vemos en Daniel 1:1, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Nadie se esperaba ese cambio en su vida y sin embargo tuvo que adaptarse a las cosas. Se fue alejado de sus padres, fue alejado de su tierra, fue alejado de sus costumbres, de todo, y fue llevado a Babilonia, fue deportado. Y vemos cómo Daniel tuvo hasta este tiempo de recibir enseñanza de sus padres, y lo que él recibió en ese momento fue lo que se quedó en su corazón y lo que a partir de ese momento él empezó a llevar su vida. Vemos más adelante en Daniel del 1 al 3 al 7, dice:
Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Aquí vemos cómo fue este cambio de etapa, pero también vemos cómo Daniel no era cualquier persona. Él se rodeaba de amigos que tenían una misma visión. Yo no sé si tú conoces a los amigos de tus hijos, con quién se están juntando, quiénes son la influencia de tus hijos, qué decisiones toman, porque a quién le hacen caso, quiénes son los que se están juntando con tus hijos. Sin embargo, aquí vemos cómo Daniel se rodeaba de gente, de no cualquier persona, se rodeaba de gente que tenía una misma visión, una visión amplia. Y vemos aquí cómo eran especiales, no eran cualquiera. Y el rey manda llamar a lo mejor de lo mejor. Y vemos más adelante como en Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Aquí vemos cómo, a pesar de que Daniel ya no estaba con sus padres, él ya sabía lo que era correcto. Aparentemente Daniel pudo decir, ya tengo toda la libertad de hacer lo que quiera, ya puedo vivir mi vida como quiero, porque ya no hay nadie que esté atrás de mí diciéndome qué es lo que debo de hacer, qué está bien, qué está mal. Sin embargo, lo que sus padres habían sembrado en su corazón había impactado tan fuertemente su vida que ni aunque estuviera en cualquier lado, aunque ya nadie lo estaba viendo, aunque aparentemente nadie estaba supervisando lo que él hacía, él ya sabía que era lo correcto. Tus hijos no van a estar todo el tiempo contigo. Aún nosotros como maestros de adolescentes, de jóvenes, no estamos totalmente con tus hijos. Estamos 1 hora o 2 a lo mucho a la semana. Pasan más tiempo contigo, con ustedes como padres. Pero también no pasan todo el tiempo con ustedes. Pasan tiempo fuera. Cuando entran a la escuela ya pasan a otra etapa de entrenamiento. Pasan a otro momento de su vida en donde lo que tú sembraste desde que eran de pequeños es lo que van a empezar a vivir y lo que van a empezar a impactar aún alrededor con sus compañeros. Y sea que en la etapa que estén, ellos salen de casa. Y aquí vemos cómo Daniel, a pesar de que no estaban sus padres ahí, él ya sabía cómo debía comportarse, qué decisiones debía de tomar y qué es lo que le agradaba a Dios. Y él fue sabio. Entonces muchas veces como adolescentes, como jóvenes, vamos a entrar a niveles donde nos van a ofrecer vicios, donde nos van a ofrecer noviazgos, nos van a ofrecer muchas cosas que nos van a querer involucrar. Pero si sembraron bien en nosotros la palabra, vamos a seguir adelante y saltar los obstáculos. Y fue lo que hizo Daniel y sus amigos. Y vamos a ver más adelante cómo Dios honró esa obediencia. Sigo leyendo aquí en el 11, dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y los astrólogos que había en todo su reino. Aquí vemos cómo ellos desecharon todas las costumbres que aún se les quería inculcar. Muchas veces en tu escuela van a querer
involucrarte a fuerzas a que hagas cosas, pero eso no tiene por qué hacerte cambiar en tus convicciones, en lo que te han enseñado. Aparentemente en las cosas del rey, pues no importaba si se desviaban porque pues era lo que el rey estaba mandando, pero ellos tenían una visión más amplia y sabían a dónde querían llegar. Y Dios honró esa obediencia, pero todo empezó con un proceso de crecimiento desde lo que sus padres inculcaron en sus corazones. Y bueno, estamos viendo que ser diferente requiere compromiso. Y aquí nos damos cuenta que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos realmente empezar a tomar decisiones. ¿Quieres una familia bendecida? Tienes que comprometerte con Dios. Tienes que ver cómo van tus hijos, cómo va tu matrimonio, y tomarte de Dios y ver cambios radicales, porque Dios es el que bendice. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y es dependiendo del Señor y declarando esa gran bendición para que el Señor haga cambios y veamos un pueblo que está creciendo, un pueblo que está haciendo influencia en toda la zona, porque nos comprometemos en forma personal, como familia, y sobre todo que haya una bendición especial. Y esto es muy importante que lo podamos considerar. Yo quiero tocar ahorita algo interesante. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Habla de los valientes de David. Y dice aquí: y yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos. A ver si ustedes se identifican con este equipo que finalmente fueron los valientes de David. Pero mire cómo llegaron. Eran todos los que estaban afligidos del pueblo, fueron a buscar a David. Y todo el que estaba endeudado, a lo mejor dice: yo me hubiera ido con David también. Dice: y todos los que se hallaban en amargura también se fueron con David. Dice: con amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y David los empezó a discipular, y esos hombres fueron muy famosos, eran los valientes de David, porque decidieron cambiar su forma de vida, decidieron depender del Dios Todopoderoso, se dejaron discipular, decidieron un cambio. Y después de llegar afligidos, endeudados, con amargura de espíritu, fueron guerreros del Señor que hicieron historia. Tú también puedes hacer eso. Si ellos llegaron a hacer algo especial bajo la dirección de David, ahora tú estás bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo, y podemos hacer muchas más cosas. Y es tiempo de tomar decisiones, es tiempo de decir: Señor, queremos que tú nos uses. Ya no queremos jugar a la iglesia, ya no queremos hacer las cosas que nos gustan y a nuestra manera, sino hacerlo como tú quieras, como tú nos lo pides, y hacerlo bien. ¿Están aquí? Qué importante es escuchar de mujeres como Esther que supieron tomar su lugar, y tú y yo tenemos que tomar nuestro lugar. No tenemos que permitir que el mundo y su ideología penetre y cruce las fronteras de nuestro hogar, de nuestra vida, de nuestro corazón. Como hombres, mujeres de Dios, jóvenes, jovencitas, tenemos que decidir vivir por Dios y para Dios, sin permitir que el mundo entre y cambie la palabra de Dios que hay en nuestros corazones. Los varones, las chicas que son solteras, muchas veces están orando por la persona que Dios traiga a sus vidas, pero cada uno de ustedes tiene que prepararse con un perfil adecuado para que Dios traiga a esa persona correcta en tu vida. Muchas veces oras y dices que sea un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero ¿qué tanto tú te estás preparando para ese varón o esa mujer de Dios? Y como esposas tenemos que ser, quiero darles varios puntos aquí: sé una mujer sabia que sea corona de su marido. En Proverbios capítulo 12, versículo 4, dice que la mujer virtuosa es corona
de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Y en la versión de la Nueva Traducción Viviente dice más fuerte, dice: una esposa digna es una corona para su marido, pero la desvergonzada es como un cáncer en sus huesos. Así es que en la palabra de Dios nunca hay punto medio, ¿verdad? Somos mujeres sabias o mujeres necias. Aquí dice, somos mujeres que somos corona para nuestro esposo, o somos una mujer que va a destruir sus vidas. Así es que tenemos que decidir ser mujeres sabias, que seamos corona para nuestro marido. Otro punto, intercede por él. Tenemos que ser mujeres intercesoras. Mujeres que estemos orando, que los cubramos en oración, intercediendo. Muchas veces decimos, ay, tengo tanto tiempo libre. No, podemos estarlo ocupando, poniéndonos en la brecha, tomando nuestro lugar, conociendo las armas espirituales para que haya cambios en nuestra vida y en nuestra familia. Así como Esther dijo, ¿qué hago para solucionar esto? Ayunen por mí, oren por mí. Tenemos armas espirituales que Dios nos ha dado y tenemos que usarlas en favor de nuestra familia para tener vidas y familias comprometidas con Dios. Intercede. Otro punto importante es que tenemos que continuar siendo parte del mismo equipo. A veces pasan los años y empezamos a descuidar nuestra relación en matrimonio. Caemos en un hábito, en una costumbre, en una rutina. Y en el Salmo 74, versículo 20, en la primera parte dice, mira al pacto. Cuando tú y yo nos casamos delante de Dios, hicimos un pacto con Dios. Lo estábamos haciendo con nuestro Dios, con nuestro Señor. Y le estábamos diciendo al Señor que nos estábamos comprometiendo con la persona que Dios nos estaba dando como esposo o como esposa. Y Dios nos dice en su palabra, mira al pacto. Si te has olvidado del pacto que tú hiciste delante de Dios, tenemos que mirar al pacto nuevamente y decir, Señor, yo me comprometí contigo. Yo decidí llevar una vida de compromiso ahora como matrimonio con mi esposo o con mi esposa. Porque podemos ver a nuestro alrededor y es tan fácil decir, ya no la quiero, ya no lo quiero, ya no me gusta, ya no me conviene. Adiós. Dios no contempla eso en su palabra. Y hicimos un compromiso con Dios. Así es que tenemos que mirar al pacto y tenemos que revisar si nuestra relación en matrimonio no está bien como Dios quiere. Tenemos que revisar en qué áreas estamos fallando, uno y el otro, y ponernos en orden con Dios. Y si quieres aprender más acerca del matrimonio, te invitamos al curso de matrimonios los sábados. Le estamos considerando el día de familia, porque va a haber para matrimonios, para mujeres, para los hijos en Escuela de Princesas y Campeones. Así es que toma ese tiempo para invertir en tu familia, en tu vida, que sea una vida comprometida con Dios. Así es que continúen siendo parte del mismo equipo. Como esposa, les decía que somos mujeres de influencia. Como esposa eres influencia para tu esposo. Y Ruth Graham, que fue la esposa del evangelista, yo creo que del evangelista más famoso en todo el mundo, Billy Graham decía, si yo necesitaba un consejo, a quien acudía para ese consejo era para mi esposa Ruth. Acudía a Ruth, mi esposa, porque ella era la mujer que yo conocía, que tenía más conocimiento de la palabra de Dios. Tu esposo puede ir a ti para pedir un consejo y le vas a dar un consejo de la palabra. Y además Billy Graham decía, ella era una mujer tan estable emocionalmente que yo siempre la vi, nunca la vi enojada, siempre la vi con un carácter dulce y apacible. Y cuando yo escucho esto nos reta a nosotras las mujeres para decir, con Dios podemos vivir de esta manera. Ahora, en el caso de nuestros hijos, asegúrate que han recibido a Cristo en su corazón. Tienes que llevarlos a salvación. Juan 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Otro punto importante respecto a nuestros hijos, herédales la bendición del servicio a Dios. Mucha gente lo pone como una opción, es una bendición, es un privilegio servir al Señor. Y el Salmo 101:6 dice, Dios, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, de la integridad, me servirá.
Así es que tenemos que enseñar a nuestros hijos y heredarles la bendición del servicio a Dios, pero con integridad, con su ejemplo. Otro punto, enséñales a caminar y vivir en la palabra de Dios. Que ese sea su libro de texto. Segunda de Crónicas 16:9, en la primera parte dice, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor, ¿sabes de quién? De los que tienen corazón perfecto para con Él. De aquel corazón que le busca con integridad, que le ama realmente. Así es que tenemos que enseñar a nuestros hijos a caminar y vivir en la palabra. Enséñale hábitos de lectura y oración, que tengan su propia relación con Dios. Y eso lo van a aprender a través de tu ejemplo. Salmo 25:14, dice la palabra de Dios, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Que tus hijos puedan tener una relación profunda y cercana con Dios, para que ellos puedan obedecer a Dios en cualquier momento de su vida y decidan no vivir en la carne, sino vivir una vida en el Espíritu, agradando a Dios. Otro punto importante, deja un modelo a seguir de tu vida comprometida con Dios. ¿Tu vida es un modelo a seguir para tus hijos? Es importante que nos preguntemos esto. ¿Mi vida es una vida de compromiso con Dios o solamente estoy jugando a ser cristiano o cristiana? No podemos perder el tiempo. No sabemos cuándo Jesús venga por segunda vez. Y a veces mucha gente dice, pues ya cambiaré. Tenemos que vivir vidas de compromiso. Si el Señor viniera ahora por nosotros, ¿cuántos estamos llevando una vida comprometida con Dios? ¿O cuántos estamos viviendo una vida light, a la ligera? No podemos engañar a Dios. Dice la Biblia en Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dios no puede ser burlado. Así es que si hay algo en lo cual tú tengas que ponerte a cuentas con Dios, es importante hacerlo. Tenemos que dejar modelos a seguir en nuestra vida y que sea una vida comprometida con Dios. Y otro punto importante y el último, asegúrate que no solo tus hijos sean creyentes, sino discípulos. Un discípulo ama profundamente a su maestro. ¿Y quién es nuestro maestro? El Señor Jesucristo. Qué importante es que llevemos a nuestros hijos a otro nivel espiritual. Pero para poder llevarlos a otro nivel espiritual, nuestras vidas tienen que ser vidas de compromiso. Bueno, yo quiero poner un ejemplo de un jardinero. Un jardinero, su labor es cuidar del jardín, de cuidar de los arbolitos, del pastito, que todo pueda crecer y se haga realmente un jardín que dé fruto, un jardín verdecito, un jardín que esté sano. Y el jardinero lo que hace es siembra primero la semilla, luego espera tiempo, empieza a regar las plantitas, ve que el ambiente alrededor sea el adecuado para que pueda crecer y así más adelante pueda crecer y dar fruto, lo que está sembrando. Y así son tus hijos también. Dios te dio esas semillitas que son tus hijos. Quizás te dio una, te dio dos, te dio tres, te dio más. Pero esas semillitas tienen que ser sembradas en ese jardín. Y para que ellos puedan ser parte de ese jardín, tú tienes que empezar a sembrar en ellos la palabra de Dios, que esa sea la base. Después los jardineros lo que hacen es, empiezan a podar. Aparentemente la plantita va creciendo bien, pero tiene que podar todo y otra vez. ¿Por qué? A lo mejor no lo entendemos, a lo mejor es doloroso para la flor, para la planta, pero todo tiene un propósito. El jardinero sabe que después de ese proceso va a crecer y va a dar fruto. Y también en algunas ocasiones el arbolito se empieza a hacer chuequito de un lado, se empieza a curvear y lo que hace el jardinero es coloca un palito y lo enreda y lo endereza. Y esa es la manera en cómo tú como papá vas guiando a tus hijos y vas enderezando su camino. Entonces, así como el jardinero cuida del jardín, tú debes de cuidar de tu familia, de tus hijos. Y
Bueno, pues como hace ratito les comentaba, yo ahorita estoy trabajando con sus adolescentes, estoy coordinando el área de adolescentes, también estoy con la parte de escuela de princesas y bueno, Enrique nos está apoyando con la parte del área de campeones, escuela de campeones con los varones y estamos trabajando con ellos, pero como les decía, solamente estamos con ellos 2 horas a lo mucho a la semana con sus hijos. Y tú como papá tienes que responsabilizarte y si no lo has hecho, pues ponerte las pilas y decir, ok, ahora es el momento de empezar a sembrar en el corazón de mis hijos. Yo no sé si más adelante, si tú ya no estuvieras, si tus hijos siguieran buscando al Señor, si siguieran leyendo la Biblia, o si ya no estuvieras, a lo mejor dirían, pues ya, mi papá me levantaba temprano, qué flojera, ya no voy a ir. ¿Qué generación estás formando? Y yo quiero leer en Jueces 2 del 10 al 12, que dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. No sé qué generación estás formando, pero esto es el momento de comprometerte. Es tu responsabilidad de crear esos hijos que agraden al Señor con su vida y que no sean como esta generación, como en el pueblo de Israel, se perdieron. La generación que fue rescatada de Egipto y que vio todos los milagros que el Señor hizo en sus vidas, murió y no dejaron ese legado. ¿Y qué creen? Que sus hijos perdieron todo contacto con Dios y empezaron a entrar en pecado. Entonces es importante que realmente puedas sembrar desde ahorita la palabra de Dios en cada uno de tus hijos. Y bueno, por último, nada más quisiera comentarte una historia verídica de una chica que estaba en mi escuela. Estudiamos juntas la preparatoria, nos volvimos a encontrar de repente de pasillo en la universidad. Yo me gradué 6 meses antes, adelanté materias, pero cuando ella se graduó, pues empecé a ver sus fotos ahí en Facebook y dije, ay, pues qué padre, ya se graduaron, su toga, birrete y todo. Y de repente, como a las 2 semanas, empiezo a ver y pusieron que había muerto. Y dije, ay, ¿qué pasó? Y investigando con otras de las chicas, pusieron ahí en Facebook que habían salido, se habían ido a tomar, eran las 3 de la mañana, se fueron después por unas hamburguesas y de repente se cruzó la calle y la atropellaron. Y pusieron ahí, qué triste, porque ese día era viernes en la noche, en la madrugada. Y el lunes entraba por primera vez a trabajar. Entonces a mí se hizo bien fuerte, se me hizo bien duro porque eran chicos que pues tenían talento, ya tenían el conocimiento, tenían muchas ganas de trabajar, tenían sueños. Y por un errorcito, por descuidar un área de la vida, todo se vino abajo. Entonces, qué importante es que en la etapa en la que estén tus hijos, tú pongas atención de ellos y seas comprometido y los pongas realmente, les siembres la palabra de Dios. Dios nos llama a tener una vida de compromiso. Y yo quiero terminar con Sama. No sé si usted se acuerda de Sama, era uno de los valientes de David. Y Sama tenía un terreno y sembró lentejas. Acompáñeme a 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11. Dice la palabra de Dios que él sembró sus lentejas, pero los filisteos siempre llegaban contra Israel. Y los filisteos no eran tontos, ellos no llegaban a destruir cuando estaban sembrando las lentejas. No llegaban cuando iban creciendo poco a poquito, sino cuando ya se iba a hacer la cosecha, llegaban los filisteos a quemar, a destruir o a robarse las cosas. Entonces, dice 2 Samuel 23:11, después de fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, era de Sama. Dice, y el pueblo había huido delante de los filisteos, o sea, el pueblo se fue. Pero miren lo que hizo uno de los hombres valientes de David. Él entonces, está hablando de Sama, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió
y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Él se puso ahí. Y yo quiero que esto no se te olvide en toda la vida. Él se puso en medio de ese terreno, de sus lentejas. El terreno es tu casa, tus hijos. Y él no huyó como mucha gente huye. Él se puso en la brecha y dijo: yo peleo por mi familia. Y peleó contra el enemigo. El enemigo, haz de cuenta que es los filisteos. Y él peleó por su familia. Y Dios estuvo con él. Y Dios le dio la victoria. Quisiera preguntarte, ¿estás dispuesto a ponerte en medio de lo que Dios te ha dado y pelear por tu cónyuge, por tus hijos, por tus bienes? Porque Dios está contigo. Pero Dios lo único que te pide es que tengas una vida verdadera de compromiso. Que realmente digas: aquí estoy, Señor. Y yo quiero que mi casa sea bendecida. Que los bienes que me estás prestando sean bendecidos. Que mis hijos sean bendecidos más que yo. Y así como hizo Sama, Dios te va a respaldar y tú vas a echar fuera a los filisteos. La Biblia no habla cuántos pudieron haber sido, 100, 1000, no sé, pero Sama se los echó porque Dios estaba con él. Todos huyeron, pero él se puso en el centro del terreno y dijo: yo peleo por mis lentejas. Tú tienes que ponerte en el centro de donde Dios te ha puesto, es decir: yo peleo por mi familia. En el nombre de Jesús. Quiero que te pongas de pie, por favor. Y yo creo que con los ojos cerrados quiero pedirles que le digas a Dios: Señor, ¿cómo está mi familia? ¿Cómo está el negocio? ¿Cómo está mi trabajo? Realmente me he puesto en la brecha, me he comprometido contigo a leer la palabra, a orar, a interceder por la familia, o caí igual que los filisteos en una vida lejos de ti. Dígale a Dios. Y si usted se ha alejado de Dios o no ha tomado una vida real y el mundo lo ha estado jalando para hacer cosas incorrectas o una vida cómoda, pídale perdón a Dios y dígale: Señor, yo quiero que tú bendigas mi vida, Señor, y que tú nos permitas realmente comprometernos contigo. Cada uno sabe cómo está viviendo. Cada uno sabe qué está haciendo. Y yo quiero que le digas a Dios: perdóname, Señor, porque se me ha hecho muy fácil llegar muy cansado del trabajo y decir: no me hagan ruido y voy a dormirme. Y qué cómodo. Pero algún día pediste casarte, algún día pediste hijos. Entonces comprométete con Dios. Prepárate para que no veas cómo tu hijo se te va de las manos por no prepararte. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Realmente dile a Dios: Señor, hoy me quiero comprometer contigo para conocer más tu palabra, para tomar cursos bíblicos, para tener tiempos de oración. Véngase los miércoles, se está poniendo muy interesante la oración. Tome cursos, predique la palabra, ore por sus hijos, ore por su negocio, comprométase con Dios, honre a Dios con su vida, viva la palabra, porque Dios quiere un pueblo comprometido. Y si tenemos vidas de compromiso con Dios, Dios nos va a bendecir. Él es fiel, Él es grande. Y Dios nos da una promesa en 1 Samuel 7:3. Dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. O sea, quita tus ídolos. Quizás
es tu equipo favorito, quizás es tu comedia favorita, quizás es dormir de más, quizás es tener malas amistades y esas malas amistades te están desviando de las cosas de Dios. Y se quita los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Y preparad vuestro corazón a Dios. Mira qué interesante, prepara tu corazón a Dios y solo a Él servid. Quizás aquí hay personas que ni siquiera están sirviendo y están sirviéndole a otras cosas. Y dice Dios, y solo a Él servid. Levántate a servir, en lo que sea, sírvele. Dedícale un tiempo a Dios, hónralo. Dice, y os librará de la mano de los filisteos. Cualquier filisteo que llegue a tu casa o a tus hijos o a tu matrimonio, Dios te va a librar de la mano del enemigo. Dile ahí en tu lugar, Señor, yo quiero hoy desechar esos ídolos que sin querer he levantado en casa, costumbres, malas costumbres que he tenido. Hoy preparo mi corazón, dígale ahí con sus palabras, hoy preparo mi corazón para ti, Señor, para cuidar lo que tú me has dado, esa tierra, ese terreno, ese lugar, esa familia, para ver cómo están mis hijos, qué amigos tienen mis hijos, cómo está mi matrimonio. Yo no puedo dejar que mis hijos se desvíen y solo a ti te serviré. Dígale ahí con sus palabras, solo a ti te voy a servir, Señor, porque yo quiero que tú me libres de la mano de los filisteos, del enemigo. Y venga uno, vengan 1000 filisteos, hablo del enemigo, Dios está contigo y te va a dar la victoria. Comprométase con Dios y dígale, Señor, hoy me comprometo a preparar mi corazón hacia ti. Hoy me comprometo a empezar a servirte en lo que sea. Quiero servirte de corazón, a tomar cursos bíblicos, tener tiempos de oración para que tú bendigas mi familia, para que yo comprenda los tiempos que estamos viviendo y no perder el tiempo nada más por perderlo, sino pensar en la nueva generación con calidad, con unción y con bendición. Aquí estamos, Señor. Dígale ahí, yo me comprometo, Señor, contigo el día de hoy. Declaro que mi vida va a ser una vida de compromiso contigo y yo en mi casa te serviremos, yo en mi casa te honraremos. Dígaselo con sus palabras. Dígale a Dios, Señor, yo me quiero comprometer contigo para que vengan cambios radicales. En el nombre de Jesús, bendícenos, úsanos. Y gracias porque tú eres fiel. Gracias porque en ti tenemos la victoria. En el nombre de Jesús.